Cuando alguien determina, siendo de una familia donde sus hermanos no son cristianos, donde sus padres no son cristianos, y esa persona determina seguir al Señor, seguir a Cristo, de allí para adelante, entonces empieza Dios a trabajar y la generación de allí para adelante es bendecida. Y para testimonio, yo puedo decir que yo soy producto de eso. Porque en nuestra familia el único que decidió tenía 19 años mi papá de seguir a Cristo fue él. Y de allí más nadie. Entonces, la diferencia y los que somos diferentes en la familia somos nosotros. Que no crecimos con rencor, con odio, con amargura hacia nuestros tíos, y hemos sido bendecidos en el tiempo. Entonces, mire cómo él tomó la decisión, soy yo bendecido. Ya va David bendecido y por allí. Entonces, en esta mañana, similar a eso, es esta historia y este pasaje en cómo desde Abraham, Isaac, Jacob fueron benditas su descendencia y cómo Dios establece una promesa para su familia y su vida, su descendencia. Ahora, usted en esta semana, y todos hemos visto la noticia de las situaciones que están pasando, lo que está viviendo Afganistán y aquí en Panamá lo que se ha dado en esta semana en Altos del Sol, una persona prácticamente acribillaron ahí en la comarca, el padre que mata a su esposa y de ahí a su suegra y después él se quita la vida frente a sus 6 hijos. Esto nos habla y nos hace ver que la sociedad y el mundo está tan revuelto que necesita del Señor y necesitamos del Señor y que Cristo está a la puerta, está pronto a venir. ¿Qué imágenes o qué tristes imágenes de aquel joven con muchos sueños, miembro de la selección de fútbol de Afganistán juvenil, y que él decidió huir, pero que no lo logró porque prácticamente se agarró del avión y una muerte trágica? Y aquellos dicen que cuando el avión llegaba al otro tren de aterrizaje, en las ruedas de aterrizaje del avión habían restos humanos de la desesperación. Entonces eso me hace meditar y en esta semana sí lo lleva a uno a que cómo uno puede mostrar esa empatía o ver la necesidad en nuestro país que no se vea esa magnitud como está en esos países. Y uno dice todo está bien, uno tiene un trabajo, se levanta bien. Y lo veo con David, con Hayden cuando me despierto. Esa niña cuando la levantan en ese muro para poder salvar o sea, tantas escenas que yo digo, Señor, gracias, como decía mi esposa, gracias porque nosotros tenemos la libertad y tenemos vida, nos podemos levantar, tenemos cómo llegar a la iglesia, podemos estar reunidos, compartir. Entonces eso debemos valorarlo nosotros, debemos valorarlo. Ahora, en esta mañana nos vamos a Salmo 105, 9, 10 como versículo de esta enseñanza. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Recordemos que Jacob después su nombre fue cambiado a Israel. Amén. La cual concertó, 9:10. Salmo 105, 9:10. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Pacto eterno, pacto de días y hasta nuestras generaciones eso nos alcanza. Dice, la cual concertó con Abraham de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Pacto eterno.
Amén. Ahora, en esta mañana vamos a ver únicamente el encuentro que tuvo Jacob con Dios en Betel. Y usted se imaginará pues este encuentro que él tuvo, cómo lo tuvo. Pero antes de eso es importante mencionar el carácter que tenía Jacob. Dice que era astuto por naturaleza, engañoso. Cegó el resultado de su propio pecado. En ciertas ocasiones llegó a ser religioso. Y todo eso provocó en él, es como si usted ve una ola, ¿no? Que él tenía alta, baja, alta, baja. Prácticamente su vida fue así. Entonces, comparando eso con nuestras vidas son así. Nuestra realidad es así. Hay momentos que estamos en la cúspide, que la gloria desciende, que el fuego desciende, pero hay momentos que una hormiga nos mata o que una riera nos lleva. Hay momentos que humanamente no servimos para nada. Nos olvidamos de Dios dependiendo, e influye mucho en las situaciones y circunstancias que en nuestra vida pasan. Pero todos esos elementos que él, o esos aspectos que él tenía, formaban parte de un plan perfecto de Dios. Entonces a veces uno analiza, pero yo soy así, me comporto así, ¿y por qué Dios sigue abriendo las puertas para algo y me sigue iluminando y sigue abriendo el camino? No debiera tener Dios misericordia de mí por tantas cosas que yo hago. Pero es que cuando Dios determina un plan para nosotros, para nuestras vidas, pueden pasar muchas cosas y el plan está allí. Está encaminado a lograrlo. Amén. La lectura de esta enseñanza está en Génesis 27. De momento usted se puede ir a Génesis 27, 42. Algunos versículos aquí, 42, 41, 42, 43 y 28, 11, 19. Mientras lo busca ahí, esta pregunta es para todos. ¿Alguna vez en su vida ha tomado usted un atajo para favorecer el cumplimiento del plan de Dios para su vida? ¿Por qué no es sabio hacer algo así? Es como cuando usted va por un camino y dice, no, yo quiero llegar, me voy a meter por aquí. Resulta que el camino tenía piedra y de todo un poquito. Y si iba a llegar en 5 minutos acá, por acá le tomó media hora. Pero por querer tomar un atajo. Y mire que sí, en nuestra vida a veces tomamos atajos. Aceleramos las cosas para que el plan de Dios se cumpla. Y no esperamos el tiempo de Dios. Dios te dice o te dio una palabra, tú vas a hacer esto, vas a ser predicador. Y resulta que usted ni se prepara ni nada y al día siguiente quiere hacerlo. Claro, hay excepciones, ¿no? Pero tomamos muchas veces o nos adelantamos al plan de Dios y a la final entonces no nos va bien. No tenemos los resultados que esperamos. Tomar atajos para tener la bendición de Dios. Y eso fue lo que Jacob, en complot con su madre, bueno, su madre dirigiéndolo ahí bastante, hicieron en tener esa bendición.
Entonces, para nuestra vida, Dios tiene un propósito, un plan perfecto, pero hay el momento y está el momento preciso. Y de allí para adelante usted ve las historias que siguen, los procesos que Dios estableció para la vida de la descendencia esta, no duraron 1 año, 2 años, hasta 13 años. Mire cuánto tiempo duró Jacob fuera de cuando huye de Esaú, 20 años. Entonces, hay procesos que duran no meses, duran 5 años, 10 años, y que a la final uno dice: Señor, se olvidó de mí. No tengo la respuesta de Dios. 27:42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Y llegó a un cierto lugar. Ese es el 28:11. 28:11. Dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Como primer punto, Jacob huye de Canaán. Y eso está entre el 27:41 que leímos primero, 27:41 al 28:5. Sabemos el odio, o sabemos las actitudes y comportamientos de Esaú. Y yo meditaba, ¿por qué no fue Esaú? Si Esaú fue el primogénito, si Esaú era el que cazaba, si Esaú era el que había desarrollado más este talento que Jacob. Jacob era de estar en casa y de momento su padre lo amaba algo más. Pero viendo todos estos pasajes, definitivamente si Esaú hubiese recibido la bendición, otra página de la historia fuera. Por su manera de ver las cosas, muy superficial, muy material. Es más, desobedeció a su padre y conocemos la historia que en esta familia había un pecado de monogamia terrible, porque se casaban con la prima, con la hermana, con lo otro. Entonces se vio muy influenciado el tema del pecado en la familia, que cómo esto afectó. Pero imagínense, con todo eso Dios bendijo a esa descendencia. Entonces
no es que ahora nosotros nos vamos a tomar, yo puedo hacer lo que quiero y por aquí, por allá, porque Dios me va a bendecir. Eso era un plan de Dios perfecto. Y hay mucha gente que piensa así. Porque el otro hermano hace lo otro. Yo me reía porque el domingo dice Isaías el amigo Isaías que cuando estaba la hermana en la tablilla, ¿no? Entonces ayer me pasó un caso porque iba a subirme al carro, entonces estaba una de estas señoras vendiendo y la otra la pregunta, ¿ves cómo está? Y ella le dice, aquí bendecida y en victoria. Yo digo, mire usted, ella está vendiendo su chasis, está bendecida y en victoria. Entonces, hay casos y cosas, ¿no? Ahora, cuando Jacob decide huir, es por esta amenaza que tiene, ¿no? De Esaú. Lógicamente, muy sencillo para Esaú comprar ese plato de lenteja, vender su progenitura. Y todo este complot que armó la madre para que Jacob recibiera la bendición. Yo digo, la gente se la sabía, ¿no? Porque sabía lo que le iba a tocar, sabía la herencia que le iba a tocar. Y me llevaba a pensar cuánta gente no se aprovecha de momentos así para engañar a su padre, para que me toquen 5 hectáreas más que mi hermano, y defraudan hasta cierto grado el pacto de Dios, porque hay gente que lo hace conociendo al Señor, conociendo la voluntad de Dios. Pero importante en todo esto, cómo Jacob obedece. Quizás una instrucción no muy direccionada, pero toma la decisión de huir. Mire, Jacob probablemente, impulsado por su temor a Esaú y en obediencia a su padre, se había engañado, emprendió el viaje de, mire la distancia, casi 900 kilómetros hasta Mesopotamia. No sabía lo que le esperaba, pero es posible que pensara volver pronto al hogar de su padre. ¿Cuántas veces nosotros huimos de situaciones que tenemos en nuestras vidas y no las enfrentamos? Decidimos emprender 900 kilómetros. No estoy hablando de momentos así que usted agarra el carro y se va para la ciudad, no. Alejarnos y enfrentar las situaciones que en la familia tenemos. Y mire, aquí no es que nos vamos a lo que hace el mundo, es una situación de familia. Y en que hoy en día la sociedad está terriblemente afectada, la familia. De cómo estos problemas familiares afectan que un plan de Dios o propósito se cumpla en el término que Dios estableció. De momento Dios te dice, en 5 años, Dios piensa así contigo, en 5 años te voy a bendecir. Pero por nuestra manera de hacer las cosas, entonces dice Dios, no, ahora te voy a doblar los años, 10 años, 20 años. Y en ese tiempo a veces nos apartamos de Dios. Mire, Rebeca pensó que Jacob podría resolver los problemas causados por su engaño con solo huir y estar lejos durante un tiempo. ¿Qué sucede generalmente cuando tratamos de huir de nuestros problemas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Amén. Consecuencia. Se crea, yo diría como que se va armando un cáncer y llega el momento que eso explota y ya no hay vuelta atrás. Entonces, literal, Jacob tomó la decisión de huir, de no enfrentar lo que había hecho. Yo digo, Señor, pero con engaño, por aquí había una palabra que yo la anoté, con estafa. Y entonces tú estabas ahí. O sea que Dios está presente en todo.
está dirigiéndonos en todo, aun cuando nosotros estamos estafando, engañando y haciéndonos las cosas correctas delante de Dios. Pero por eso es que ahí entonces llega un momento, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede generalmente cuando tratamos de huir de nuestros problemas? Amén. Así que no huigamos de los problemas. Y suena fácil decirlo, ¿no? Porque enfrentar una situación de familia, una situación de conflicto, es muy difícil. Que tener que llegar a pedir perdón, o que te tengan porque te metiste a la iglesia, te va a pasar esto y esto, y te amenazan, te vas de la casa. En nuestra vida, por eso es que a veces la palabra y trae a la memoria escenas en las que o no la ha experimentado uno, pero la experimenta un padre. Y esto a mí me traía a meditar que mi papá nos cuenta que cuando él decidió, en su edad de 19 años, servir al Señor, su mamá, mi abuela pues, le dijo: o tu iglesia o la familia, porque aquí nadie es de la religión. Y dice mi papá que él agarró la maleta que él tenía, que era un saquito de 25 libras de arroz, echó sus ropitas ahí y salió. Y dice que se paró en la puerta ahí a llorar. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué? 9, 10 hermanos, la mamá. O sea, es una decisión que hay que tomar. Y eso a mí me traía a pensar eso. Si él no hubiese tomado esa decisión, nosotros hoy no hubiésemos estado en este mundo, anunciando su palabra, compartiendo las buenas nuevas de salvación, no estuviéramos. Pero él tomó esa decisión y marcó de ahí para adelante su generación, la bendición para su generación. Y dice que él le dijo: Señor, y en ese tiempo tenía, no sé si era un Nuevo Testamento, Padre, háblame. Pero no es cuando usted va a orar: Señor, en el nombre de Jesús voy a leer la Biblia. Oh, gloria a Dios. Y abre ahí, no. Sino que en ese momento fue lo que sintió hacer, pues. Y cuando abrió Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. O sea, ahí en ese momento Dios estaba viendo esa decisión que le estaba tomando. Entonces Él ve nuestras decisiones. Y a veces uno dice: pero es que Dios no me está escuchando, Dios no me está viendo. Yo siento que me voy al despeñadero, pero Dios está ahí. Y a veces es necesario estrellarnos porque no tomamos la decisión correcta. No tomamos decisiones que realmente agradan a Dios. Cuando Esaú supo que su padre le había ordenado a Jacob que se fuera a Harán para encontrar su esposa, mire, porque la preocupación, como había un problema de poligamia, la preocupación de su madre era que Jacob no tomara la misma decisión de Esaú, de irse a casar con las cananeas y de tomar mujer del mundo, y que él prefirió mejor dirigirlo hacia donde tenía que tomar mujer para sí. Conocemos la historia que algunas veces las obedeció y otras no, porque si nos vamos a sus hijos propios de padre y madre, solamente fueron 2, que fue José y Benjamín, el hermano Benjamín. Pero los demás fueron con madres diferentes. O sea que sí se marcó. Tomamos la decisión, pero hay cosas que sí siguen en el marcando, que hasta que no decidamos, bueno, si mi familia, había un patrón en la familia, las muchachas, nuestras primas no podían llegar hasta 15 años porque salían embarazadas, nadie se casaba. Entonces tomamos la decisión nosotros: bueno, cortamos con eso, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y cuando uno determina, entonces dice el diablo: ¿quieres hacer las cosas bien? Y mete por aquí, mete por allá, cizaña por aquí, que no estoy de acuerdo, que la familia se levanta, que yo no quiero que seas esposa. Pero
aún conociendo a Dios. Ahora, la madre de Jacob no quería que él hiciera lo mismo que su hermano y le dio indicaciones. Pero mire lo que la arrogancia de Saúl dice: le está dando instrucciones a Jacob, yo también voy a hacer lo mismo. Pero ¿para dónde se fue? Ahí nos damos cuenta que Dios no estaba en ese momento en su vida, no estaba en su mente, porque se fue para los ismaelitas, los hijos de las hijas de las ismaelitas, a buscar esposa. Hasta en eso, puesto que Ismael había sido hijo de Abraham, Esaú pensó que si se casaba con una de las nietas de Abraham, se ganaría, mire, el favor de Isaac y Rebeca. Era su prima. O sea que el pecado seguía ahí. Esta actuación revela la comprensión tan superficial, como le decía al inicio, y vana que tenía Esaú de la situación, pues que no entendía que los problemas causados por sus esposas tenían su raíz en su impío estilo de vida cananeo. Entonces uno entiende ahora es que no era Esaú, no podía ser Esaú, aunque era el primogénito, no podía. Y a veces en la familia pasa. La bendición a quien le cae, al que ni siquiera le daban el valor, al que usted consideraba, bueno, aquí la bendición es para ese, porque ese es el que siempre está ahí, el que lava la chancleta, el que lleva a mi mamá, el que carga a mi papá. Ese es el que es la bendición. Pero a veces nos equivocamos cómo vemos las cosas. La entrega de esa bendición estaba en las manos de Dios y no en las manos de Isaac. Amén. Entonces ahí vemos Dios obrando a favor de preservar, y como vemos de dónde viene y cuál es el linaje de Jesús. O sea que en la historia está Dios, está Jesús, porque Él es el diseñador por excelencia. Al inicio no entendemos para qué suceden las cosas. Y eso yo lo compartía hace un domingo, 2 domingos. A veces no entendemos por qué un familiar fallece, o por qué se va la madre, o por qué pasa algo en la familia, y resulta que meses después nos damos cuenta, era el plan de Dios, que si ese no hubiese muerto, el otro no viene a los pies de Cristo. Entonces a veces hay momentos que Dios va a decir: este está bien conmigo, me lo llevo mejor, para que ahí quede la puerta, y esta persona que me aborrece pueda venir a mis caminos. Y eso yo lo he podido experimentar en nuestra casa, en nuestra familia, cómo Dios hace cosas, mueve, diría yo, como fichas, para que en la familia puedan aceptar al Señor, puedan recibir del Señor. La Biblia dice que Saúl guardó rencor hacia Jacob, y todos sabemos lo que es rencor. Amén. A veces nuestra vida, nuestra familia no crece por el rencor. Y yo soy testigo de eso, que si había una familia rencorosa, era nuestra familia, nuestros abuelos. Que esa gente, yo no sé por qué no se mataron, porque bueno, ahí tuvo la mano de Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios que mi papá tomó esa decisión, y nosotros no crecimos con eso, con ese rencor en el corazón. El rencor trae consigo angustia, sufrimiento y muerte a quienes le dan cabida. O sea, el Señor lo puede bendecir, usted puede recibir todas las bendiciones, pero si tiene rencor ahí, créame que usted no va a disfrutar de esas bendiciones.